Hoy quiero tratar varios temas. Uno de ellos es el tema de redes sociales y la vigorexia y el abuso de esteroides, un tema que tiene que ver con la salud y con mucha gente que se preocupa, ¿no?, por la vida sana. Algunas noticias importantes de actualidad y por último quiero hacer una reflexión, ya no tanto en cuanto a noticias de la guerra, que sigue siendo preocupante y lo es, sino en cuestiones, una cuestión que se está hablando incluso en las comunidades de inteligencia sobre la salud mental del presidente Vladimir Vladimirovich Putin. Creo que va a ser interesante. Bueno, si te metes en TikTok o te metes en redes sociales, Instagram, te vas a encontrar con mucha gente dando consejos de nutrición, de entrenamiento, dietas, recetas de cocina saludables, etcétera. Hay un tipo en TikTok que se ha hecho bastante viral. Yo lo sigo. Es un tipo español, un tipo así calvete, con barba, fuerte, muy dicharachero. El tío tiene facilidad de palabra, un tipo muy musculado, un culturista. Y en uno de los vídeos de TikTok de la semana pasada, pues el tipo estuvo hablando francamente sobre el tema de la química y sobre cómo él usaba esteroides, ¿no? Y la pregunta creo que era algo así como si le preocupaba su salud. Y el tipo pues hace una lista, o sea, el tipo está informado y sabe las consecuencias que tiene el tema de esteroides y dice, mira, el tema del tamaño testicular, pues obviamente me ha afectado, es decir, se reduce el tamaño de sus genitales, me hago chequeos para ver el tema del hígado, de los riñones, del corazón, y más o menos estoy sano. El tipo sabe, pues a estas alturas de la película, después de los muertos que hemos tenido en las últimas competiciones de este año y de años pasados, después de algunas grandes figuras del culturismo, un tema que me interesa mucho, sigo más o menos los ganadores de los Olympia, del Arnold Classic y de estas competiciones, y también un poco el mundo del chismorreo, ¿no? Por ejemplo, Rich Piana, ¿no? El fallecimiento de Rich Piana, los problemas de salud de Ronald Coleman, que es uno de los más grandes culturistas que ha habido, que el pobre está súper cascado de salud, ¿no? Cómo hay gente que está muriendo cada año por muchísimas razones y los problemas de salud que tienen, de envejecimiento, bueno, muchísimos problemas que causan los esteroides. Yo creo que eso ya está claro. El problema está en que, a pesar de tener toda la información que hoy en día tenemos, que tenemos mucha información, pues el aumento del uso de esteroides está creciendo. Está creciendo el uso de esteroides en Estados Unidos y entre gente muy joven. Y las redes sociales, que es una de las cosas más tóxicas que hay, todos hemos visto en Netflix The Social Dilemma, el dilema de las redes sociales, un documental que todo el mundo debería de ver, todos los papás y mamás deberían de ver, y toda la gente que usa redes sociales, la relación que hay en redes sociales a la hora de radicalizarte políticamente, la relación entre uso y abuso de redes sociales y depresión. Por cierto, ha salido hace poco pues varias influencers rusas llorando delante de la cámara porque, claro, les cierran Instagram y se acaba no solo su medio de vida, sino también su chute de endorfinas, de ¡ay, chica, qué guapa estás! ¡Cuánto te quiero! ¡Estás divina! Pues ese tipo de cosas a chicas y a chicos, pero en este caso en la noticia son dos mujeres jóvenes llorando a moco tendido porque le cierran Instagram. En Instagram ofrecemos siempre la mejor versión de nosotros mismos. Y si hablamos de belleza o de cuerpos esbeltos, pues mucha gente recibe su chute, ¿no?, de feedback, pero también mucha gente recibe un jarro de agua fría porque su aspecto físico no es el aspecto idílico que muestran estos super influencers. Y en el caso de los chicos también está ese problema, porque hay gente que tiene unos físicos que no son normales. Por un lado está el uso de química,
que obviamente si no usas química no puedes tener ese aspecto de algunos. No digo que no puedas estar fuerte y saludable, no digo que, lo que digo es que no es normal, por ejemplo, pesar 130 kilos con una definición y unos cortes anormales. Obviamente un tipo que pesa 130 kilos con un aspecto seco y cara de muerto, pues no es saludable ni natural. Se montan unos pollos en redes sociales cada vez que alguien dice algo de esto, porque mucha gente vive en los mundos de Yuppie. He estado leyendo historias de influencers que crecen en redes sociales, chicos de 10 años, que empiezan a meterse en redes sociales buscando dietas, entrenamientos, batidos de proteínas y comidas de proteínas con 10 años. Con 10 años. He estado leyendo noticias de gente que se desmaya en los gimnasios porque están haciendo ahí unos ciclos de definición, gente que no va a competir, pero que están haciendo ahí unas comidas hipocalóricas que se desmayan entrenando, o que dejan de beber agua para estar más recortados, o que toman diuréticos. Hace poco salieron unas declaraciones de Channing Tatum que en la película Magic Mike dijo que para estar en esa forma física, es decir, muy musculoso y definido, pues sencillamente eso no es sano, que es una locura de entrenamiento y dieta, de una dedicación inmensa y que es incompatible con la vida normal, con tu vida social. He estado leyendo de gente que tiene seguidores en TikTok, gente que empiezan a tener sus seguidores en TikTok y que saben que si empiezan a perder masa muscular, pues pierden seguidores. Así que tienen una vida de monje asceta, entrenando y haciendo dieta y siguiendo un régimen de comidas. Y el que se pinche, pues que se pinche, ¿no? Chavales jóvenes que dicen que están perdiendo habilidades sociales porque ya no pueden hacer una comida social con familia, con amigos. Hay un chico asiático, se me ha olvidado el nombre, un chico asiático que el youtuber de Greenfits habla de él. Es un chaval pequeñito que no está compitiendo, que yo sepa, pero es un tío que ha estado como 2 años con unos niveles de grasa corporal bajísimos, con una definición salvaje, y que el chaval decía que no comía con amigos ni con familia, porque claro, como estaba comiendo X mil calorías y determinados alimentos, pues obviamente no podía salir a un restaurante, no podía comer en casa de la abuela, no podía comer, con lo cual se fue aislando y aislando. Y yo pienso en una cultura como la española, donde muchas cosas familiares y sociales ocurren alrededor de una comida, pues imagínate, ¿no? Un chico pensó que pues tener un físico musculoso pues le iba a ayudar a hacer nuevos amigos y a conocer chicas, cuando en realidad no es así, porque la dedicación que debía de tener para estar en ese tipo de forma le separó de sus amigos, le impidió tener nuevos amigos y le impidió conocer a chicas. Dice, tus nuevos amigos son las pesas. Según la Organización Mundial de la Salud, el mercado de medicamentos ilegales está moviendo 1.500 millones de euros al año en España, 15.000 millones de euros en Europa y 150.000 millones de euros en el mundo. Y están surgiendo muchísimo laboratorio ilegal que no tiene ni los controles, ni la gestión, ni la trazabilidad, ni un montón de cosas que deben de tener los laboratorios decentes, y que se están fabricando esteroides y química para la gran demanda que muchos chavales y muchos gimnasios están teniendo. Tema de salud preocupante y sobre todo un tema de redes sociales donde están creando monstruos. Están creando gente desgraciada y están creando gente que, yo qué sé, chavales de 10 años que se preocupen porque no están suficientemente musculados, me parece una salvajada. Bueno, cambiamos a otras noticias, como que Estados Unidos se está quedando sin camioneros. Y eso que hay mucha gente que tiene los permisos de conducir, las licencias, pero sencillamente no les interesa.
No les interesa porque las condiciones laborales son muy malas. Por lo visto, antes de la administración Carter, pues los camioneros tenían buenos sueldos, tenían un número de horas de trabajo decentes, normales, y tenían una buena representación sindical. La administración del presidente Carter se los cargó básicamente pues permitiendo que en el mercado entraran empresas libres, entre comillas, que competían con las empresas sindicalizadas y que terminaron asfixiándolas. Ahora los sueldos son muy bajos, echan muchísimas horas y otra cosa que me ha llamado la atención es que están muy controlados, pero muy, muy controlados. Hablo de Estados Unidos. Y no hablo de tacómetros, porque por lo visto ahí es otra cosa y yo no sé si pueden trabajar. Aquí en España se supone que se puede trabajar, aunque recuerdo siempre un podcast de Camionero Geek que comentaba que en cierta empresa que él conocía pues preferían pagar las multas y tener a gente haciendo horas inhumanas antes que cumplir la normativa. En Estados Unidos tienen cámaras en la cabina y tienen gente observando al camionero para saber, y programas de inteligencia artificial para saber si, pues por ejemplo, apartan los ojos de la carretera o si miran al teléfono móvil y en ese momento los sancionan. Y aquí yo me hago una reflexión. Yo creo que la automatización va a llegar tarde o temprano. Es decir, el hecho de que tengamos camiones autónomos 100% es una cuestión imparable. Pero si la demanda de camioneros sigue aumentando y no se cubren porque nadie está dispuesto a pagarle a un camionero su salario, sus horas y a darle al camionero unas horas de trabajo de ser humano, pues al final se va a juntar el hambre con las ganas de comer y lo que va a ocurrir es que terminen acelerando la automatización, porque lo que ocurrirá será que llegará una empresa que implante la automatización, se demostrará que esa empresa es sumamente rentable y entonces la automatización va a explotar. Es decir, va a explotar a pasos agigantados. Otra noticia que he leído y que hay que leer con cierta cautela es que efectivamente la pandemia sigue por aquí. Y en China reportan de una oleada de infecciones por Omicron. Después de 2 años donde se ha estado intentando contener esos brotes de coronavirus, y en China han seguido una política de coronavirus cero, que por cierto ha sido bastante eficaz, bastante estricta, pero bastante eficaz, pues se está viendo que esta variante es muy, muy transmisible. Ahora mismo hay varias ciudades industriales, de las ciudades más grandes de China, que han ordenado el cierre, han detenido la producción de coches Toyota, de la marca Toyota, y de iPhones de Apple. Teatros, cines y muchos restaurantes han cerrado en Shanghái. En la provincia nororiental de Jilin se prohibió el lunes a sus 24 millones de residentes salir de la provincia o viajar entre ciudades. Y es que China está lidiando ahora mismo con su mayor aumento de infecciones por COVID-19, desde que el coronavirus surgió por primera vez hace ya 2 años. Estos brotes son brotes sostenidos en 2/3 de las provincias del país y que están demostrando pues ser una auténtica prueba dura para las políticas de tolerancia cero. Mientras tanto, aquí en Europa y en Occidente en general se está aflojando con el tema de la mascarilla en interiores, en exteriores, y a la vez pues los funcionarios chinos están aumentando las políticas estrictas. Esto a mí me recuerda una cosa muy sencilla. No se trata de alarmar a la gente. Menos mal que estamos teniendo tratamientos eficaces para evitar la muerte y los cuadros graves. Ya sé que no son vacunas, ya lo sé. Lo sabe todo el mundo. No seáis pesaditos, no seáis como Nipegún, que está muy pesadito.
pero el tratamiento funciona. El tratamiento funciona. Pero también es cierto que el coronavirus no se ha ido. O sea, desde el minuto 1 llevamos pensando que esto va a ser una gripe, que el verano disipará el coronavirus mágicamente, que no va a durar mucho más. Y lo cierto es que seguimos con una enfermedad chunga, pero que, bueno, gracias a la tecnología biológica médica, pues hemos reducido las tasas de mortalidad de forma salvaje. Pero yo no puedo evitar pensar que la historia no es que se repita, es la misma. China vuelve a alertar. Esto se repite. En Italia y en otros países empiezan a tomar medidas. Y en España, en lugar de actuar preventivamente, actuamos reactivamente. En fin, yo sé que no es fácil, pero esto es lo que hay. No sé cuántos de vosotros habéis seguido el directo del gran Jordi Jácer, donde habló de su auténtica odisea para salir de Rusia. La verdad es que, bueno, Jordi está on fire, todos seguimos a Jordi Jácer, trae gente interesante, habla de temas muy interesantes, es un entrevistador que sabe qué preguntar, que sabe dejar hablar, y muy muy interesante lo que está haciendo. Bueno, pues Jordi ha salido de Rusia, y ha salido de Rusia en el contexto de una guerra que tiene a media Europa medio paralizada, espacios aéreos, transporte, gente saliendo, gente queriendo salir. Y la crónica de cómo salió Jordi de Rusia es una odisea que me tuvo pegado a la pantalla. Por cierto, tengo que ver cómo se puede utilizar Twitch en segundo plano en el móvil para poder tener el móvil, la pantalla apagada y seguir escuchando a Jordi. También podría convertir el vídeo en audio, pero en fin, preferí no hacerlo porque no tenía tiempo. No os voy a hacer mucho spoiler porque al final lo que cuenta Jordi va a ser más interesante que el resumen que yo os pueda dar. Pero básicamente es la odisea donde él dice, hay un momento que dice, ¿habéis tenido la sensación de que algo va a salir mal y luego sale mal? ¿Habéis tenido la sensación ya en base a experiencias de voy a llegar antes al aeropuerto por lo que pueda pasar y luego dices, menos mal que he llegado pronto al aeropuerto? Bueno, una complicación total. En la historia os vais a encontrar test de coronavirus hechos a última hora en la que Jordi tiene que salir, coger un taxi, irse al Quinto Pimiento, volver otra vez en taxi al aeropuerto, el vuelo se le cancela, tiene que buscar otra ruta para España, va a Estambul, en Estambul justo se va a Estambul y cae una tormenta enorme, los vuelos se retrasan, tiene que buscar un hotel, los taxistas turcos intentan estafarle, busca un taxista que le cobre algo decente, se mete en un hotel de mala muerte, no, de pésima muerte, duerme 4 horas y mal, o 3 horas y mal, vestido porque le da asco el hotel de la pinta infame que tiene. No consigue que le devuelvan el dinero del primer vuelo cancelado, colas interminables, empleados de la empresa aérea que le miran todo con lupa, que le hacen perder tiempo. Se forma tal cola en seguridad que al final opta por saltarse la cola mientras la gente le insulta. Bueno, una movida. Y mientras hay algo que me ha hecho gracia, perdona Jordi, no va contigo, no me hace gracia lo que te pasa últimamente, pero mientras cuenta cómo la gente le intenta tomar el pelo y le hablan de la Junta de la Trócola, aludiendo a una antigua película española de un mecánico que empieza a intentar tomarle el pelo. No, porque esto es que es la Junta de la Trócola. Y cada vez que alguien le contaba una milonga siempre decía Jordi, y empieza a contarme que si la Junta de la Trócola, increíble. O sea, muy recomendable el audio de Jordi. Bueno, las manifestaciones en Rusia siguen produciéndose manifestaciones de gente protestando contra la guerra de rusos. Me preocupa mucho que la gente empiece a hacerle pagar a la población rusa cosas para las cuales la población rusa, o sea, cosas de las cuales los rusos no tienen ninguna culpa. Pero que empiecen ahí en plan, venga, el odio a los rusos, cuando los rusos, pues no todos los rusos son fan de Putin, obviamente, ¿no?
Hay dos manifestaciones que me han llamado, o dos protestas que me han llamado mucho la atención. Una de ellas es de una joven en Rusia que se va a una plaza y se manifiesta con una pancarta en blanco. En plan, o sea, una pancarta en blanco. Es el colmo del absurdo. La chica saca la pancarta en blanco y llega un policía y la detiene. ¿Por qué? Pues yo qué sé, ante la duda el policía diría, detenida, por hablar. Otra que se manifiesta con asteriscos. Palabras como censuradas, ¿no? También. Y luego, en un telediario del Canal 1 de Noticias Rusas, una mujer se metió, una empleada del noticiero de la cadena de televisión, le echó valor, pero valor, porque dice, obviamente, en una televisión que se dedica a repetir lo que dice el Kremlin, lo que dice Putin, pues te vas a quedar sin trabajo en 0, pues la empleada del canal interrumpió el noticiero y se puso de fondo con un letrero, no a la guerra, aquí solo te cuentan mentiras. Estas protestas a mí me parecen totalmente heroicas, pero lo que yo no sé es el alcance de las mismas. Es decir, que haya, imaginad, 10.000 personas en la calle manifestándose contra la guerra no significa nada. Significa que hay mucha gente en contra, pero significa que hay mucha gente que tiene miedo, quizá mucha más gente que le da igual y quizá mucha más gente que se cree la propaganda de la televisión. Y alguno diría, ¡ay, pues qué tontos son!, ¿no? Mirad, lo mismo que en España. O sea, vale que Putin es Putin, pero en España no hay manipulación informativa. En España no nos están intentando colar trolas o el gobierno metiendo la pata y lo que antes era culpa del Partido Popular ahora resulta que es culpa de otros. Que cuando nosotros lleguemos al poder, la luz no podemos permitir que está a 50 euros el megavatio y ahora que está 100 veces más caro. No es culpa nuestra. Entonces, ¿para qué llegasteis al poder o por qué utilizasteis ese discurso? Bueno, el título del audio de hoy y el de cabecera es si tiene Putin un problema mental, si está bien de salud. He estado leyendo un montón de artículos con teorías de todo tipo y muchas de estas filtraciones o noticias vienen, por lo visto, pasadas por servicios o funcionarios de Estados Unidos. ¿Esto es desinformación? No lo sé, porque como estamos en una guerra, pues vete tú a saber cuánto hay de verdad. La idea es que Putin se está medicando. Le están metiendo esteroides. Hablaba hace un rato de esteroides, ¿no? Le están metiendo esteroides por vete tú a saber qué problema médico. A ver, los esteroides no solo son para ponerte cachas. Los medicamentos esteroideos son tratamientos médicos que se utilizan para muchos problemas y que los médicos los recetan no para concursar en el Mister Olympia, sino para otros problemas de tipo médico. Pues por lo visto, algunos dicen que Putin tiene problemas de salud, que le están medicando con un tratamiento de esteroides, que eso ha aumentado su paranoia a pillar el COVID, su agresividad. Y en el colmo de estas teorías conspirativas más propias de Alex Jones y compañía, el senador republicano Marco Rubio, que dice que tiene acceso a inteligencia clasificada, la semana pasada dijo por Twitter que algo anda mal con Putin, pero que no nos puede decir qué. Lo que sí es cierto es que Putin nunca ha tenido problemas en meterse en guerras. Que Putin nunca ha tenido problemas en causar bajas civiles o de sus propias tropas. Que a Putin le da igual los impedimentos que tenga para alcanzar sus objetivos. Y que Putin está obsesionado por restaurar la gloria de la Unión Soviética. Esto es un hecho. Hay un artículo que he leído, un artículo de opinión que se titula Putin no puede retroceder. Y ahora, cuando las noticias de la guerra se están volviendo una especie de sucesión de víctimas civiles, de hospitales, de edificios dañados, lo cual no aporta mucha información, sino simplemente que sí, que va mal, que parece que el ejército ruso está yendo cada vez más lento, pero los bombardeos siguen, pues casi que prefiero leerme artículos de opinión que me den
algo de luz sobre este asunto. Y este artículo es el que quiero citar, ¿no? Que Putin no puede retroceder. El artículo dice que Putin no es un político convencional de un gran país, de una gran potencia. No. Básicamente, Putin es alguien que ha puesto en marcha una campaña para recuperar la identidad, el orgullo ruso. Y su gran logro ha sido cómo ayudar a los rusos a recuperarse del trauma psíquico que supuso el fin de la Unión Soviética y darles una identidad colectiva de la que se sientan orgullosos, que sientan que tienen valor, que los rusos no es simplemente un señor montado en un tractor borracho, sino que son un imperio que tienen valor, que tienen una identidad. O sea, el nacionalismo de toda la vida. Esto a mí me recuerda, salvando las distancias, pero me recuerda, y a todos los que tengáis unos conocimientos, aunque sean muy básicos de historia, que hubo una Primera Guerra Mundial que los alemanes perdieron sin saber bien por qué, porque la campaña militar iba bien. Esto era uno de los traumas de Hitler, que cómo es posible, cuando los alemanes estábamos avanzando, de pronto los mandos nos ordenan que nos retiremos, firman la paz y nos imponen unas sanciones económicas brutales. La Primera Guerra Mundial terminó con unas sanciones económicas abusivas que hundieron a los alemanes en una crisis económica tremenda, que hundieron el orgullo alemán y que de pronto de esa sociedad empobrecida con el marco alemán, con una inflación salvaje, se levanta un charlatán en una taberna, un aficionado apolítico, un señor con bigotito ridículo que se dedica a hablar de la grandeza de Alemania y de una nueva era para Alemania, y la gente empieza a ilusionarse y a soñar con una Alemania próspera y con que los alemanes no son los apestados de Europa, sino son una potencia y que ya es hora de empezar a soñar en grande. O sea, salvando las distancias, como Putin. La guerra de Ucrania, dice estoy citando al articulista de opinión que se titula Putin no puede retroceder. La guerra en Ucrania no se trata tanto de una conquista territorial, sino de una conquista ideológica para que los rusos se sientan que son una nación, que tienen narices, que invaden países y que nadie les tose. Y que, si bien es cierto que hubo tiempos de Pedro el Grande, ahora tienen a Vladimir Putin, que también es un tío grande, y la gente se siente orgullosa. Estoy viendo un documental de HBO muy interesante que se llama así como Los espías de Putin o algo así, que habla de cómo Putin pues llega al poder, ¿no? Quién era Putin antes de ser presidente, cómo se produce el cambio de poder en la Unión Soviética, cómo renuncia al poder el primer ministro ruso, el Boris Yeltsin, el alcoholizado y loco y hilarante Boris, y se hace con el poder Putin, toma el control, aplasta la rebelión chechena y la gente empieza a sentir que ya era hora de que haya un hombre fuerte en el poder, ¿no? Y este aspecto es muy importante para los rusos, ¿no? Es decir, las cosas van mal, la Unión Soviética se cae, necesitamos una figura fuerte en el poder. Y una figura con una visión. Hay un señor que se llama Volodín, que era jefe de gabinete adjunto del Kremlin, dijo en el 2014, dijo, hoy en día no existe una Rusia sin Putin. Estamos ante un liderazgo fuerte y una Rusia encantada de que haya alguien al control pilotando. En este momento es imposible separar la identidad de Putin de la identidad de los rusos, lo cual es muy peligroso. La pregunta de los 1.000 millones de rublos es la siguiente. ¿Cómo reacciona alguien que se ha pasado la vida luchando con complejos de vergüenza y de humillación y con gran parte del mundo humillando y degradando a Rusia? ¿Cómo reacciona un tipo así que se ha pasado la vida tratando de parecer poderoso, listo, atrevido, impredecible? ¿Cómo reacciona alguien así cuando lo acorralan? Renunciar.
Que Putin renuncie, dice el articulista y otros medios que he leído, es muy complicado. Y parece ser que hay indicios que apuntan a que Putin está ahora más dispuesto que nunca a llegar a un acuerdo y retirarse de Ucrania. Indicios, pero que aún así eso sería sorprendente. Porque eso, retirarse, destruiría la frágil identidad, el relato frágil que se ha hecho de orgullo nacional y que se ha ido construyendo a base de propaganda y de millones de rublos durante todos estos años. Y en general la gente no hace concesiones cuando lo que está en juego no es una guerra, sino su identidad. Y no hay nadie más peligroso que alguien que se siente que le han humillado. Y esta es la situación de Putin, que no es un líder europeo o un líder estadounidense al que le duelen las bajas de los soldados. Es otro tipo de líder. Un líder que se ha forjado durante años de autoritarismo. Con todo y con eso sigo pensando que el futuro es una incógnita y que la historia nos enseña que puede haber golpes de timón muy curiosos. Todavía hay gente metiendo miedo de que parece que China vaya a ayudar a Rusia. En el momento que grabo esto está por ver y todo. Ahora mismo estamos en un momento en el que todo nos preocupa. Espero que haya una paz y que se firme una paz. Y os recuerdo, estamos a tiempo de ayudar. Hay miles de ONGs fiables que van a transformar nuestros euros en ayuda al pueblo de Ucrania. Un saludo a todos y hasta pronto.